Bienvenidos a otra cápsula de Nutriendo tu Fe. Soy el Padre Sergio Camarillo de la Iglesia La Medalla Milagrosa. El tema que vamos a abordar este día es ¿cuáles son nuestros enemigos? Y vamos a hablar de lo que son los enemigos de nuestra alma. El mundo, los demonios y la concupiscencia. El mundo es una categoría que para el cristiano puede referenciar la Sagrada Escritura para ver lo que los hagiógrafos quisieron presentarnos para poder protegernos con la ayuda de Cristo de ellos. Y voy a citar aquí en la Biblia latinoamericana la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo, para San Juan, es el lugar donde el maligno rivaliza con Dios. Él no se abandera con ningún grupo, sino que en todo lugar transforma las mejores cosas en ídolos destructores. Incluso pueden afectar a los cristianos y entre los que buscan la santidad. De suerte que en el caso del evangelista San Juan, nosotros podemos ver que todo lo que se opone a Cristo es el mundo, y lo podemos ver en varios ejemplos de nuestra cultura, cuando películas, canciones, series de televisión presentan al maligno, o también conocido como Satanás o Lucifer, como una propuesta para poder nosotros seguir esos valores, como si lo que presenta el maligno fuera bueno para nuestra sociedad y para la humanidad. Y eso es un grave error. ¿Qué son los demonios? Vamos a ver, usando la Biblia, ejemplo de cómo Jesucristo tiene poder sobre estos ángeles caídos. Voy a hacer referencia al texto de San Marcos, en el capítulo 5, dice: llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto
del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Como ven, vemos aquí cómo Jesucristo tiene poder contra estos espíritus que también existen. Para eso vamos a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica, su compendio, para conocer un poquito más de esta segunda clasificación de los enemigos, los demonios. Vamos a ver en primera instancia qué son los ángeles. El número 60 del compendio del Catecismo dice lo siguiente: los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Esto es la definición de un ángel, pero dentro de la teología católica de los ángeles sabemos que algunos desobedecieron a Dios y por eso vamos a ver la pregunta número 74 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: ¿qué es la caída de los ángeles? Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Y así, queridos hermanos, esta segunda clasificación de los enemigos del alma de nuestra persona, que son los ángeles caídos, o también conocidos como demonios o diablos, tienen que ser alejados de nuestra vida con la ayuda de Cristo y los sacramentos. Por último, vamos a ver el tercer enemigo del alma, que es la concupiscencia. Para esto vamos a recurrir también al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para entender dos conceptos claves: el del pecado original, que nos va a llevar también a entender las consecuencias del pecado original, que es la concupiscencia. En el número 76, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice textualmente: ¿qué es el pecado original? El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia original. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Y el número 77 del mismo compendio dice: ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte,
e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es lo que llamamos concupiscencia. Mundo, demonios y concupiscencia son los tres enemigos de nuestra persona que tenemos, con la ayuda de Cristo, de los sacramentos, combatirlos. Ya para concluir, pues sabemos que como uno de los apóstoles, Simón, voy a hacer lectura a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que dice: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Y esto es importante valorarlo, queridos hermanos, porque el cristianismo católico, que tiene 21 siglos desde sus orígenes, que fue fundado por Jesucristo y que tuvo muchos siglos de preparación para la venida de nuestro Salvador, desea verdaderamente ayudarnos en el combate contra los enemigos del alma. Y qué importante conocer esta doctrina católica que tiene fundamentación bíblica y en la tradición de estos 21 siglos de cristianismo, de grandes intelectuales y grandes estudiosos teólogos, que ha podido precisar en estos pocos puntos contra qué nos debemos defender en la vida. Obviamente que ante la enfermedad y ante las contrariedades, pues hay también diferentes conductos, entre ellos la medicina y otros. Pero qué importante para nosotros como creyentes en Cristo saber esta doctrina de los tres enemigos de nuestra persona, de nuestra alma, para poder ayudarnos con la ayuda de Cristo, con la ayuda de la oración, con la ayuda de los sacramentos, a combatirlos. Que el Señor los colme de bendición y nos vemos en la próxima cápsula.